Hablemos de degradados. ¿O más? O... Pues sí, de degradados. ¿De qué más hablamos? De eso va el video. Yo qué sé. Acompañen. Bienvenidos sean a un nuevo video conmigo, ya saben. Soy de CTEDU. Vengo a acompañarlos un poquito en este camino de bordado, de diseño, de digitalizado, de ponchado, de matrizaje, matrizado, picaje. No sé cómo le llaman en sus países. Déjenme aquí cómo le llaman tantos nombres y tantos. Creo que el más difundido, bueno, no, el más difundido, creo que el más correcto es digitalizado. Quizás en inglés, por si de repente alguien de digitizing, que es como que la forma en la que veo que más le conocen, ¿no? Y bastante apropiado el nombre porque pues obviamente eso estamos haciendo, estamos tomando imagen, estamos redigitalizando para obtener vectorizados especializados para bordado, pero bueno, no entremos en esos temas que no corresponden el día de hoy. Sin embargo, algo que sí corresponde el día de hoy es decirles muchas gracias por el apoyo recibido en los videos anteriores. Creo que es un tema justo, necesario, muy útil. Ya verán los ejemplos que les tengo preparados. En lo personal, me ha gustado, siempre me ha gustado trabajar degradados y justamente de esta manera me pensé qué es, de qué manera nos puede servir un degradado. Como sabemos, primeramente, pues son texturas y en segura, bueno, son texturas visuales y son texturas al tacto, incluso algunas por el tipo de puntada, etcétera. Entonces, creo que es un factor el cual le puede brindar un plus a muchos diseños. Obviamente sabiéndolos utilizar bien, ya que ya veremos algunas desventajas de esto, sobre todo, ojito a aquellos que les gusta diseñar o planean diseñar rostros, ya que de usar colores o ciertas herramientas que se procuran mucho en este estilo, puedes terminar pareciendo, bueno, más bien tu diseño va a parecer que tiene cicatrices. Una cosa peculiar ahí, no sé. No les va a gustar mucho ese tipo de resultados. Bueno, sin más por eso, pues vamos a empezar a trabajar un poquito de degradados y vemos cómo va esto. Y bueno, para esta ocasión no me quise complicar tanto. La verdad que me hubiera gustado digitalizar todo esto en este video, pero me hubiera tardado un poquito más, sobre todo porque tenía que definir cómo iba a ser algunos efectos, qué tan complejos los podía hacer y de qué manera iba a servir. Principalmente preparé dos videos. Uno ya, de hecho, ya tenía desde hace mucho tiempo, pero lo he decidido utilizar esta ocasión porque tiene ciertas complejidades, tiene ciertos parámetros que, pues, obviamente, revisarlos aquí será muy útil. Empecemos con este que es un diseño bastante sencillo, bastante bonito, a mi gusto, y que tiene degradados muy amplios. No se nota, pero esta pieza de aquí abajo, bueno, se nota muy poco, tiene un degradado y tiene un efecto muy complejo en Florentino que como ya les comenté, o sea, es una cosa muy especial de este tipo de elementos con acordeón, que es la herramienta que vamos a estar utilizando para generar esto, que es esta que tenemos aquí. Ahorita lo voy a duplicar. En primer efecto Florentino lo he podido hacer súper complejo. Necesidad cero, simplemente para que tuviera un poquito la forma. Y como ven, casi todo el efecto se mantiene aquí en esta zona, que es donde pues el ángulo termina generando la saturación, el punto de principio o de salida, dependiendo de qué lado vengas recorriendo. Para este tipo de elementos, obviamente va a ser muy necesario siempre acompañar de trapunto para que nos limpie el diseño. Ya veremos que si yo, por ejemplo, le quito el trapunto, van a aparecer corridos dentro de la pieza por la situación de los traslapes. Como va a haber piezas, bueno, partes de nuestra pieza que no tienen una continuidad lógica para Wacom, es decir, ¿cómo continúa aquí sin regresar de otra forma? O sea, ¿cómo lo hago? Entonces, lo que utilizamos es justamente el trapunto, que como vemos es la herramienta principal. Esta herramienta nos va a limpiar todo el diseño y como se dan cuenta, en algunos lados nos manda esto hacia las orillas y pues es la forma en la que lo limpia. Desventaja, pues es que ahí va a quedar un poquito más remarcado a diferencia del resto de lo que ya vamos trabajando.
Y aquí, por ejemplo, por hacer un ángulo tan complejo, genera puntadas no pequeñas, pero sí un poquito chiquitas. O sea, sí, pero no. Sé que no van a dar bronca, pero ojito porque si no regulamos el largo de nuestra puntada mínima, sí nos puede generar puntadas muy pequeñitas y que sí nos pueda llegar a reventar el hilo de nuestra pieza. Así que ojito con ello. Entonces, trapunto es bien importante. Obviamente, entre más limpio podamos dejar dicho elemento, pues va a ser mejor. Esta pieza también, como pueden ver, también está hecha de la misma manera y también tiene trapunto. La ventaja de esta pieza es que por el ángulo que tiene, que también lo hice bastante, lo acoplé bastante a la pieza. Este tipo de piezas son rellenos complejos, no es otra cosa. O sea, simplemente tomamos nuestra herramienta de relleno complejo y lo convertimos. No tiene gran ciencia, no es que haya hecho una pieza diferente. ¿Dónde está la gracia y la magia de esto? Pues simplemente en los ángulos, que en este caso, pues como son piezas que tienen, como ven, muy pocas puntadas, esta pieza tiene en sí, vamos a checar aquí en la lista de objetos, quitamos la ayuda de Embroidery Studio, son 187 puntadas, no es ni un minuto de trabajo. Entonces, 180 puntadas, ponerles el efecto que sea, pues no va a generar un cambio de tensión importante que nos vaya a generar molestia. Al contrario, nos va a brindar esa capacidad de decir, hazle lo que se te pegue la gana para que se vea como tú desees. Entonces, obviamente aquí hay una fusión de efectos, que el primer efecto es el acordeón. Otro efecto, porque también es un efecto, el trapunto. Y finalmente, pues tenemos el elemento del efecto florentino, que nos va a permitir agregar muchos ángulos y de esta forma pues brindarle la forma. Ojito con el efecto florentino, que constantemente, y para esta pieza me pasó mucho, si tú excedes ciertos ángulos en complejidad, no te va a dejar generar la pieza y te va a regresar el ángulo original. O sea que si tú, por ejemplo, haces esto, ahí te va a dejar, ahí te va a dejar, y va a haber un momento en el que ya no me va a dejar, va a decir, ya te pasaste, y me regresa al original. Yo aquí lo que suelo hacer es control Z, decir, ok, y pues aquí ya le estoy midiendo, ¿no? En este caso, pues no es necesario llegar a esos extremos, pero ténganlo en consideración, y que esto, pues obviamente va a depender de la cantidad de puntos de nodos que puedas hacerle. Tú puedes generar un efecto florentino, y cuando te vas a tu herramienta de reforma, puedes incrustar nodos rectos o nodos curvos. Si tú nada más tienes un nodo, lo más que te va a dejar es arquearlo a la mitad, o sea, de un círculo. Si tú excedes esa mitad, te va a regresar. ¿Ya vieron? Puede ir creciendo, pero en el momento en el que rebasemos la mitad de un círculo, es donde dice, no, ya no puedo más. ¿Por qué situación? Pues porque el programa también dice, la saturación que vas a tener aquí en el punto donde tienes más hilo, en este caso de ser un, aparte de florentino, donde va a ser aparte un efecto de degrado, va a estar muy saturada de hilo. Entonces, ¿para qué te hago algo tan complejo si no vamos a poderlo abordar como nos gustaría? Y finalmente, donde aplicamos también este efecto fue aquí. Como vemos, estos efectos realmente en este diseño no son tan necesarios. El diseño original venía con estos elementos muy rellenos. O sea que prácticamente venía así. Y nuestro diseño igual no se va a ver mal. Obviamente que no va a tener... este tatami lo hubiéramos tenido que hacer más pequeño, etcétera. Mal no se ve. Y bordado con una buena combinación de colores, porque este no es el color original que tenía la imagen. El color original que tenía la imagen era un tono así muy azulito, muy clarito, para que se alcanzara a degradar bien. Yo lo he puesto en un tono diferente simplemente para que ustedes lo aprecien mejor. Pero realmente los tonos y el diseño no se ven mal de esta manera, ¿saben? Sin embargo, si nosotros a esto, pues obviamente le damos ciertos efectos, pues vamos a tener un efecto más limpio, algo más, bueno, vamos a seguir experimentando con puntadas. Ahora, otra ventaja importante en este punto, ya recapitularemos al final, es que de esta forma yo no estoy haciendo cambios de tensión que hay veces que me puedan hacer desfases. Esto sobre todo cuando son telas muy sensibles. ¿Para qué tanto hilo? Hago una pieza de tatami, le doy una sola densidad, un solo espaciado, un solo ángulo, genero una buena tensión y al final de cuentas ya todo lo demás lo hago sobre esa tensión y pues obviamente vamos a facilitarnos mucho el trabajo. Así que esa es una de las ventajas. Otro lugar donde apliqué estos efectos son en las columnas, y es que vamos a un tema que no expliqué al principio: los elementos en los que vamos a poder utilizar nuestro efecto de acordeón, que es el que ya les he mostrado.
Va a poder hacerse en rellenos tatami con todas las funciones que tenemos aquí. Y la variante de puntadas, bueno, el mínimo y el máximo nosotros lo podemos establecer también ahí mismo. Entonces, sin problemas. Y la otra herramienta, obviamente también con el giro complejo lo podemos hacer. La otra herramienta con la que vamos a poder trabajar esto es con columnas. Pero tener en consideración el tipo de columna. Por ejemplo, vamos a hacer una columna, la vamos a hacer en plumetis. Aquí sí nos va a permitir hacer plumetis y que sea acordeón. Si yo tengo un relleno complejo, lo hago plumetis, no me va a permitir hacerlo en acordeón. O sea, esto no se puede. ¿Por qué razón? Pues porque no hay forma de hacer un trapunto a un plumetis, entonces no hay manera de limpiar y no hay manera de hacer ciertos elementos. Pues, obviamente va a quedar mal, va a quedar saturado, etcétera. No se va a ver bien. Y pues simplemente el programa va a decir, no, pues ¿para qué le hacemos el cuento? Déjalo así mejor, mi estimado, y nos quitamos problemas. En cambio, en columnas sí que nos va a permitir hacer esto, como justamente en la parte que hice de la orejita. Que también consideren, no hice una pieza completa para esta parte de la oreja, esto que es gris, lo vamos a cambiar de color para que lo puedan visualizar rápidamente. Son dos elementos separados, como pueden ver, no están unidos. ¿Por qué situación? Pues porque aquí quería yo que estuviera vacío, nada más. No es gran ciencia, simplemente es la razón. Ahora, en este mismo diseño vamos a ver la otra forma de hacer un degradado, que es la herramienta mezcla de colores. El otro diseño que vamos a ver más adelante simplemente va a ser para ver un poquito más de efectos, algunas otras formas en las que podemos utilizarlos, ya que aquí he utilizado ciertos efectos por el tipo de diseño. Bueno, mezcla de colores. Cuando yo quiera hacer mezcla de colores, vamos a ir aquí justamente a su icono, que es este que tiene rojito con un degradado, como muy obvio. Y vamos a poner qué queremos hacer. Ponemos la de abajo, la podemos hacer de que sin espaciado, o sea, una la podemos poner con que no tenga efecto y uno que sí. ¿Cuál va a tener efecto? Pues la de arriba. O sea, la de arriba le vamos a poner este efecto ahorita. Ya más adelante lo podemos cambiar. Y al de abajo lo vamos a dejar sin efecto. Le damos OK. Y nos ha generado ya las dos capas. Las voy a mover para que las podamos ver por separado de nuestro diseño. Las voy a duplicar para que no tengamos problemas. Ahí está. ¿Por qué la de abajo sí con degradado y la de arriba no? Bien fácil, porque si tú degradas la parte de abajo, pues no vas a tener toda la estética. Ese es un error muy común que he visto, es que a veces quieren degradar los dos elementos y dicen, pues como si yo le pongo a uno el del lado izquierdo y a otro el efecto del lado derecho, porque tenemos nuestra tabla de acordeones acá en efectos, acordeón, pues dices, pues si le pongo el de la izquierda y el de la derecha, pues se van a complementar, porque me dice que se están, pareciera que están complementados. Nadie nos lo dijo, pero pareciera que se están complementando. Entonces dicen, pues si a este le aplique el del lado izquierdo, bueno, pues al otro le aplico el del lado derecho. Eso no va a pasar. Estos dos elementos no se van a complementar. Cuando yo tenga un elemento sobre el otro elemento, va a haber puntadas que incluso van a coincidir. Por ende, va a haber espacios vacíos. Como ven, son muy pequeños y seguramente se alcancen a cubrir en este formato. Pero si nosotros decidimos hacerlo con los otros, no va a pasar al 100% así. Va a haber unos que nos van a dejar un poquito más de espacio. Y va a ser también innecesario porque pues son muchas puntadas. Por ejemplo, este nos va a dejar más espacios todavía, podemos ver. Aparte que no están trapuntadas nuestras dos piezas. Ahí está. Entonces, esa cantidad de espacio, si tú lo que buscabas era hacer un degradado de un color de fondo a otro, pues no lo vas a rellenar completamente. Y si es, por ejemplo, el caso de este fondo que he tenido que poner para estos diseños de un color un poquito diferente para que se alcance a notar estas entradas de luz, pues ¿qué va a pasar? Pues se va a ver tu tela por debajo y vas a tener, imagínate, un gato gris con blanco y lo vas a ver morado de fondo. No es lo ideal, ¿verdad? Obviamente que esa es la desventaja. Ahora vamos a nuestras piezas principales que ya tenemos acá arriba, las vamos a desagrupar también. Vamos a ponerle el color que tenía
Y como vemos, aquí se puede notar agradable. Por eso lo he querido hacer esto, para que ustedes puedan ver que es un efecto bonito. Sin embargo, pues desventaja es que vamos a tener que... control Z, lo hice al de atrás, el que va relleno. La desventaja, pues es que vamos a tener muchas puntadas. En este caso, pues vamos a tener que empezar a degradar nosotros nuestro propio diseño, empezar a abrir puntadas, pues, para que esto no sea tan exagerado en rellenos y sea funcional. Ventaja es que al de arriba, pues le vamos a poder poner incluso otro ángulo diferente. Y sin importar el ángulo del diseño de abajo, pues este va a lucir bonito. Le va a dar una textura diferente. Vamos a poner un color un poquito más contrastante. Y va a ser muy bonito en cuanto a textura visual y como a textura al tacto. Entonces tenemos una solución bastante buena de esta forma. Y finalmente quiero ir a este otro diseño donde he aplicado degradados con diferentes herramientas que, como hace rato les comentaba, con esa intención de tener diferentes variedades de efectos. Uno que podemos ver son estas columnas que tenemos acá al fondo. Estas columnas están hechas ida y vuelta la mayoría. ¿A qué me refiero con que están hechas de ida y de vuelta? A que sí están hechas dos veces, o sea, va a pasar dos veces todo el hilo. ¿Cuál es la situación? Porque una va de adentro hacia afuera y después dije, ¿cómo regreso sin cortar? Pues la regreso. Tan sencillo. ¿Qué tienen? Esto es lo que tienen, es un espaciado de acordeón, pero como pueden ver no tienen trapunto. La situación de que no tengan trapunto es la más sencilla, obvia y necesaria. Si yo a estas piezas les ponía trapunto y decía, pues ya me regreso por la orilla y le pongo trapunto y le pongo el inicio y final de un lado, es que no iba a poder respetar este efecto de zigzag que le he dado y que me ha gustado bastante, porque el trapunto no respeta el zigzag, te lo vuelve cuadrado. Aparte que ahorita lo relleno todo de golpe otra vez, te lo vuelve cuadrado y pues no queda padre para este caso. Entonces no es la función que necesitaba. Yo necesitaba que siga de esta forma y fuera algo visualmente agradable. Ahora, como les comentaba, las dos herramientas que hemos visto sí nos van a servir perfectamente para hacer este acordeón y degradados, pero también vamos a tener un elemento que nos puede aportar a estas fusiones de colores y que muchas veces no utilizamos, y que simplemente es abrir el espaciado de nuestras piezas. Yo sé que aquí no hay ningún efecto más que un espaciado diferente, pero pruébenlo, es muy útil, le ayuda a darle brillo y a darle una fusión entre los colores y que no parezca nada más ahí un pedazo de agregado muy grueso y sin tanto chiste, ¿sabes? Como que le aporta una bonita estética. Como ven acá en el cachetito también aplicamos el mismo efecto. No se nota mucho el efecto aquí porque, como podemos ver, el acordeón, no, aquí de hecho no existe acordeón, aquí simplemente es espaciado con zigzag. Pero si podríamos poner un acordeón, vemos que seguramente alguna de nuestras opciones podría lucirle bastante bien porque es una pieza muy grande. Y miren, justamente como que le da esa idea de un poquito más de brillo. O sea, va perdiendo sombra, por lo que pues obviamente va ganando brillo el rostro. Y como hemos hecho esta pieza también con columna, podemos también notar que no tenemos problemas con el trapunto y por eso he podido utilizarla de principio a fin sin tener ese tipo de líos. Sin embargo, repito, no es la única opción. Ya vimos que el trapunto también nos va a servir. Entonces, todas estas son funciones que podemos acoplar, no solo como degradados, sino como parte de nuestras piezas. O sea, que el degradado, pues sí existe. Aquí sí lo podemos incluso ver un poquito más notorio el tipo de efecto y podemos ver como una con la pieza de atrás, porque pues ya saben que va de ida y de vuelta y es bastante funcional. Esos son los detalles cuando tenemos un buen efecto de acordeón, que pues es nuestra herramienta principal con la cual vamos a poder hacer degradados. Un detalle que nada más me gustaría agregar para terminar esta parte y ya de ir a despedir el video y dar un poquito de par de conclusiones, etcétera, y que justamente también recapitularemos allá, es cuidado con esos trapuntos. De verdad que suele ser una de las situaciones más complejas de llevar a cabo. Y no porque no sea, porque sea difícil poner, no, realmente la situación compleja viene cuando el ángulo y demás, por ejemplo,
eh, la pieza se atraviesa. Vamos a poner, por ejemplo, así acá. Para acá. No, me quiere dejar mal. Ahí está. Por ejemplo, esta pieza, al ser una constante de puntadas, se va a notar. Y si tú lo que querías ver era un crecimiento más orgánico y que, no, y que se notara limpia la transición entre el elemento, pues lo que tú requerirías es algo como esto, más limpio. Entonces hay que tener mucho ojo porque esto va a ensuciar un poco el efecto, que si lo podemos cubrir con un contorno perfecto y que no se vea, como pasó en el primer gatito, pero si no podemos, pues obviamente hay que procurar no utilizarlo tanto porque si les digo, en rostros y en ese elemento hay veces que sí se ve bastante feito, se ve muy marcado y en rostros de personas parecen cicatrices. Entonces parece, porque el degradado, como va surgiendo de verdad, este hilo, por ejemplo, en un rostro, si es una sombra, va a parecer muy, muy sutil. Pero este hilo se va a marcar demasiado. No tienen idea la diferencia de que se va a marcar. Entonces va a ser, pues obviamente, un elemento muy visible y tal vez no estéticamente agradable. Bueno, esas son las formas en las que yo suelo hacer el trabajo de degradado en Wilcom. Más adelante quizás veremos algún poquito más de detalles. Sin embargo, creo que son las herramientas principales, las herramientas básicas y creo que las que usamos todos. Es una herramienta bastante fácil, bastante cómoda. Creo que hemos dado a todos los puntos el tiempo necesario. Y bueno, vamos a esperar el video, así que allá los veo. Y pues bueno, creo que por hoy ha sido todo. Hemos podido recapitular bastantes elementos, algunas cuantas formas de cómo hacer estos degradados o qué podemos interpretar como un degradado o como parte de la fusión, entrelazar puntadas y con lo mismo a veces colores que obviamente nos van a servir bastante. Creo que solo para terminar, pues queda remarcar y enlistar un poquito esas ventajas que personalmente le veo a todo este tipo de trabajo, que pues será obviamente los cambios de tensión. Pues ya tú usas una pieza con degradados o una pieza sobre, que aparte de que te va a brindar ese entrelazamiento de las puntadas de los tonos, la otra de las ventajas es que no utilizar constantemente y para cada elemento cambios tan drásticos de colores. Por ejemplo, una sombra y pones de un color un tatami y de otro color otro tatami y así te la llevas. Pues obviamente vas a estar generando cambios de tensión. Aquí este gordito se refiere a tatamis como piezas de relleno, no como de degradado. Y pues no es lo más ideal para que tu diseño funcione de la mejor manera. En cambio, pues obviamente aplicar una capa de tensión que sea un poquito más grande, que aporte estabilidad a nuestro diseño, pues no nada más va a ayudar con esa estabilidad ya dicha, sino que también con los cambios de color, ya que en lugar de tener que estar haciendo uno tras de otro, cambiando porque vas a cambiar. Cambiando porque vas a cambiar. Enséñenle a hablar a este tipo. Porque vas a poner algo más arriba y algo más arriba, pues simplemente te enfocas en cambios de colores específicos y puedes incluso hacer más compleja o más bien más extensa la lista de objetos de un solo color sin recurrir a tantos cambios. Por ahí va a ser una gran ventaja, creo yo. Obviamente que también va a haber esos momentos donde por querer hacer todo con degradados, pues vamos a tener que hacer más elementos, más cambios de color, pues porque vas a querer tatami y su degradado, contorno y su degradado. Entonces al tener las dos piezas, pues claro, vas a necesitar mínimo 2 cambios de color en caso de que sean 2 a 4 cambios por cada degradado. Entonces pues obviamente va a tener también sus desventajas, pero bueno, la desventaja, más bien la ventaja principal de esto pues es la vista, ¿no? La estética que podemos obtener a partir de utilizar estas técnicas. Y bueno, creo que eso serían las principales ventajas. Obviamente los efectos y las desventajas. Bueno, las desventajas siempre va a haber algo que no vayamos a poder utilizar de la mejor manera, como hace rato les decía con los rostros, y justamente creo que es una de las desventajas más grandes, y es que pues al ser elementos que tienen y de los cuales no podemos estar poniendo refuerzos y demás porque vamos a perder los efectos, al ser elementos que vamos a tener que utilizar en su mayoría de ocasiones, sobre todo en los rellenos complejos o en los giros complejos, la herramienta de trapunto para limpiar los corridos entre pieza y que estos se vayan hacia los costados. La desventaja es que, por ejemplo, en un rostro, y me pasó hace mucho tiempo,
ese trapunto si queda por en medio de la sombra y a mitad de la cara va a aparecer una cicatriz. Es horrible, pruébenlo, de verdad, yo no lo vuelvo a hacer, paso. O sea, si lo puedes acomodar todo eso y que se vaya hacia una orilla, o si puedes hacer que tu pieza vaya de principio a final y que no atraviese por ningún lado y quede completamente limpio, listo, eso es lo que tenías que lograr. Pues ahora sí que es de mis desventajas más resaltantes, que pues obviamente que si nosotros vamos con un degradado y vamos quitando, vamos haciendo puntadas más largas, más con un espacio mayor cada vez, pues la idea es que se vea más limpio, parejo, y esa línea ahí en medio muchas veces le quita ese estilo. Va a depender mucho del diseño y pues no va a ser lo más agradable a la vista. Y creo que la última, otra gran desventaja que veo es que todavía, a pesar de que tiene un buen esquema de funciones, la herramienta de acordeón o la mezcla de colores, se me hacen aún bastante, pues sí, o sea, son predeterminados y me parece eso, o sea, son ajustes predeterminados. Me gustaría que hasta cierto punto pudiéramos variar los parámetros de estos elementos, ya que si bien no son fijos, pues hay unos que sí podríamos hacer, expandir, cambiar los espaciados específicos y la forma en la que hace su recorrido en ese plano vectorial. Porque pues como se dan cuenta, pues obviamente son funciones vectoriales las que Wacom utiliza para el efecto acordeón. Entonces pues tenemos esas pequeñas funciones. Pues nos dicta cómo es que va a fluir el efecto de degradado. Si estas pudieran ser variadas, así de que tuviéramos como en programas como Photoshop, que tenemos así como un esquema donde nos dice, mira, si juntas más y separas más, el degradado va a ocurrir más abrupto o va a ser un poquito más suave la transición entre colores. Pues eso creo que sería una ayuda y una actualización bastante eficaz. Me imagino que debe de haber bastante trabajo por detrás para generar este tipo de herramientas. Sin embargo, creo que para mi gusto sería algo que Wacom podría enfatizar para tener ya elementos más complejos. Ayudaría bastante, de verdad. De momento creo que sería todo. Como les digo, no me quiero extender tanto en estos videos. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por verlo. Recuérdense, suscríbanse, únanse al canal para el contenido exclusivo que hay desde emojis, que están bien geniales para ponerlos en el stream un ratito. Yo soy el emoji. Hay encuestas especiales ahí para saber qué diseños son los que vamos a regalar constantemente, porque ya saben que vamos a estar regalando ahí elementos, diseños en DST, algunos en EMB y obviamente los videocursos, además de que seguramente voy a hacer sesiones de streams solamente para los seguidores, bueno, para los que ya están suscritos al contenido exclusivo, y pues van a ser más así de que no tanto relajo, bueno, sí relajo obviamente porque no puedo dejar de ser así, pero seguramente van a ser como que tipo clasecita, resolviendo un poquito más antes de que enfocarme al diseño. Entonces creo que todo eso ameritaría que te suscribas, te unas, ya sabes. Y pues gracias por el apoyo, nos vemos en el siguiente video. Yo soy DST a diseñar y a abordar, gente. Cuídense, nos vemos en la próxima. Bye. There was once a day that I